Muy buenos días, o tardes, o noches. Esta es una nueva cápsula de la materia, perdón, de los contenidos asociados a la unidad número 2 del ramo Costos y Presupuestos para los ingenieros agrícolas y también para los técnicos veterinarios. Esta cápsula está en el marco de los contenidos secuenciales sobre cómo elaborar presupuestos de operaciones en el marco de un proceso presupuestario operacional y es la tercera, es la cuarta parte de esta secuencia donde comenzamos con la primera cápsula, que es la de introducción a presupuestos, la segunda sobre presupuesto de ventas, la tercera, que es una cápsula presencial con ustedes ahí, sobre programa de producción, y ahora viene el resto del programa de operaciones, que es presupuesto de materias primas, presupuesto de manos de obra y presupuesto de costos indirectos, si no me equivoco. Esperando entonces que se encuentren todos bien, vamos a comenzar con estos nuevos contenidos. Dentro de nosotros, lo que conversamos la vez anterior, hay una estructura que es la que mencioné ahora sobre los presupuestos de operación, y que esta estructura es muy similar a lo que se hace, lo que hicimos nosotros en la unidad anterior sobre costos de la producción. Los costos de la producción están determinados en orden de más importante a menos importante, o de un uso más relevante, desde la materia prima, luego la mano de obra. Ambos conforman los costos directos, luego vienen los costos indirectos y finalmente nosotros vamos a usar esto de los gastos de administración y ventas. Nosotros dijimos ya que el presupuesto de ventas era crucial, porque desde ahí ese pronóstico que yo hacía de las ventas era el que finalmente determinaba si de ahí en adelante era todo, estaba todo bien hecho o no. Y dijimos que en las cápsulas anteriores que el pronóstico de ventas que se realiza tiene que estar basado en supuestos explícitos, y esos supuestos explícitos deben estar expresados en el informe del presupuesto, para que cualquiera pueda hacer seguimiento de esa información y efectivamente verificar que esa información es correcta. También nosotros, yo les señalé que una de las cosas más importantes era entender las ventas del sector, es decir, tengo que entender a mi competencia y también obviamente tengo que entender cómo se comporta la demanda y la oferta cuando yo lo que estoy ofreciendo son productos y también servicios. También se les dejó un ejercicio para hacer donde ustedes debían calcular presupuesto de ventas usando solo supuestos explícitos. Luego hablamos del plan de producción y una de las cosas más importantes y relevantes que dijimos era que en agricultura o en aquellos negocios agropecuarios la capacidad productiva estaba determinada por el rendimiento del ser vivo con el que estaba trabajando, su rendimiento, y la superficie, ¿ya? Y que esas dos cosas estaban alimentadas por el recurso humano, los recursos en insumos, materiales, la maquinaria, las herramientas a usar. Todo eso alimenta la capacidad de producción, ¿ya? Y una vez que está establecido el programa de producción, es donde yo ya puedo decir, ok, esta es la cantidad de dinero que se necesita para consumir en materias primas. Por lo tanto, a partir del programa de producción y de los costos unitarios variables que yo ya debo tener calculados, ya los debo conocer, se puede obtener esta necesidad de materias primas y yo puedo calcular su valor usando también un sistema de costos predeterminados, es decir, considerando las variaciones del mercado o de los costos históricos. Y aquí yo tengo que hacer una muy breve pausa porque esto tiene que ver con la forma en que yo voy a estimar los costos asociados a las materias primas. ¿Qué significa esto? Que los sistemas de costos predeterminados, que son los que hablan de estos costos que no han sucedido, que no han ocurrido, hay dos sistemas de costos dentro de esta dinámica, que son los costos estimados y los costos estándares. La diferencia entre los costos estimados y los costos estándares, a mí me costó mucho entenderla. Yo la entendí así, ahora a los 40 años la vine a entender. Yo me sabía el tecnicismo de la definición del costo estimado y de los sistemas de costos estándares y de los sistemas de costos estimados. La diferencia entre ambos son varias, por lo tanto voy a intentar explicárselas aquí.
Los costos estimados son aquellos costos que no han ocurrido, por eso son predeterminados, y que yo para proyectarlos en el tiempo me voy a basar en costos históricos, que es eso que dice aquí. Me voy a basar en costos históricos. Por ejemplo, si yo tengo este negocio del pay de limón y yo quiero fabricar pay de limón para vender, yo antes obviamente voy a calcular cuánta plata necesito en insumos para hacer el pay de limón, ¿ya? Y cuando yo sepa cuál es la cantidad de dinero que yo necesito, entonces yo ahí voy a entender también que ese cálculo va a estar basado probablemente en el kilo de azúcar de la última vez que compré. Entonces, si el kilo de azúcar me costó 600 pesos la semana pasada, probablemente yo voy a pronosticar que me va a costar 600 pesos mañana o el día que yo los vaya a comprar de nuevo. A eso se refiere con una estimación en base a los costos históricos, es decir, los sistemas determinados que están hechos solamente con costos estimados hablan de que yo estoy planificando los costos en el tiempo, al futuro, pero usando información histórica. ¿Ya? Porque se supone que esta actividad yo ya la he hecho antes, entonces yo ya sé más o menos cuánto me va a costar. En cambio, los costos estándares no se programan considerando los costos históricos, no, lo que se considera ahí son las variaciones de mercado. Entonces ahí yo lo que voy a hacer es que voy a investigar cómo ha fluctuado el azúcar en el tiempo en el último periodo. Y voy a ver si efectivamente la semana pasada estaba a 600 pesos, probablemente ya con el alza incorporado va a estar a 720 pesos cuando yo lo vaya a comprar. Por lo tanto, voy a hacer toda mi planificación con que el azúcar me va a costar 720 pesos. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. La otra diferencia es que los costos estimados, cuando yo estoy trabajando con ellos, el costo estimado considera toda la cifra completa. ¿Ya? Y el costo estándar solo considera el consumo de dinero bajo un sistema productivo perfecto, donde no hay ningún desperdicio, no hay ninguna falla, donde no hay errores. Ahora, para entender esta última parte, por ejemplo, yo me acuerdo cuando trabajé en Snowy y fui a estos eventos al Estadio Nacional, por ejemplo, para vender Snowy, yo tenía dos posibilidades, o me programaba a través de un sistema de costos estándares o lo hacía a través de un costo estimado. ¿Y cuál es la diferencia? Ya, la diferencia es que yo cuando estoy trabajando con el costo estimado y yo calculo que necesito comprar 2.500 vasos para ir al evento, y de esos 2.500 vasos, ponte tú que yo digo, ok, necesito entonces para 2.500 vasos, los voy a dividir por 10, 2.500 vasos, voy a dividir por 13, perdón, eso significa que necesito 192 litros de jarabe y necesito 192 bolsas de 2 kilos de hielo. ¿Ya? Entonces yo, ya, voy a un evento donde voy a vender 2.500 vasos y para eso necesito 192 litros de jarabe y necesito 192 bolsas de 2 kilos de hielo. Ahora, cuando yo estoy pensando en comprar estos insumos, en comprar estas materias primas, me voy a encontrar que a mí no me venden 2.500 vasos. A mí la caja de vasos me la venden como caja de 1.000 vasos. Entonces, si yo quiero 2.500 vasos, tengo que comprar 3 cajas. ¿Cachai? No puedo comprar 2 cajas y media, tengo que comprar 3 cajas. Entonces voy a poner aquí 3 cajas. Y cuando yo quiera comprar los 192 litros, chuta, me voy a encontrar con que no me venden por litro, me venden por bidones de 20 litros. Eso significa que voy a tener que comprar 10 bidones de 20 litros para hacer los 200 que necesito, que en realidad necesito 199. Y lo mismo me va a pasar con el hielo. No me van a vender 192 bolsas de 2 kilos de hielo. No, no, no. Me van a vender las 200 bolsas de hielo. Eso significa, perdón, que cuando yo estoy trabajando con costos estimados, yo mis cálculos los voy a hacer consumiendo el dinero de 3 cajas, de 10 bidones y de 200 bolsas de 2 kilos de hielo. ¿Ya?
Así es cuando es estimado. Ahora, cuando yo trabajo con estándar, entonces mi cálculo de costos va a ser por sobre los 2.500 vasos, los 192 litros y los 192 bolsas. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, por eso se dice que el estimado se calcula pensando en un sistema de productivo perfecto. Porque claro, lo perfecto es que yo consuma exactamente lo que voy a usar, donde no va a haber ningún desperdicio y donde no me va a sobrar nada. En cambio, en el costo estimado, a mí me están sobrando 500 vasos, me están sobrando 8 litros de jarabe, me están sobrando 8 bolsas de hielo. A eso se refiere en esto el presupuesto de materias primas. O sea, yo tengo que usar un sistema de costos predeterminados para estimar, para saber, para predeterminar cuáles son los costos que voy a consumir en materias primas de acuerdo al programa de producción que se me señaló. Por lo tanto, es bastante simple. Así es que significa que para construir mi presupuesto de materias primas, yo tengo que saber cuál es mi consumo unitario de materias primas. Lo tengo que saber. Independiente si use una predeterminación a través de costo estimado o de costo estándar. Luego viene lo que se conoce como el presupuesto de mano de obra. Ahora, hay algunos que señalan que es la mano de obra directa la que va aquí en esta parte del presupuesto. Y el presupuesto dice aquí, la mano de obra constituye el factor humano que interviene en la actividad fabril, o sea, de fábrica, y sin ayuda, perdón, y sin cuya participación no sería factible producir. Se clasifica en mano de obra directa y mano de obra indirecta, obviamente. Los costos de la mano de obra directa están constituidos por los sueldos pagados a los trabajadores cuya actividad se relaciona directamente con la elaboración de los bienes que una empresa produce. Directamente. ¿Eso qué significa? Que cuando es mano de obra que no tiene una relación directa con la producción, entonces se refiere a mano de obra indirecta. Y estas están constituidas por los salarios pagados a los empleados y trabajadores cuya actividad no se relaciona o no es factible asociarla con la elaboración de productos de manera específica, pero sí están relacionados con la producción en general, pero no los puedo asociar a un solo producto. Y ahí les puse una nota, les puse que los costos por materiales indirectos y por mano de obra indirecta se incluyen obviamente en el presupuesto de costos indirectos de fabricación. ¿Cómo yo calculo un presupuesto de mano de obra? No es para nada difícil. El presupuesto de mano de obra, aquí se los voy a mostrar en un LibreOffice que tengo preparado para ustedes. Ahí está. La mano de obra se consigue... Ah, no se está viendo. Espérenme. Ahora sí, voy a botar este. Y ahora voy a agregar este otro. No soy tan fluida ahí en la pausa. Ahí está. La mano de obra. Para un producto X o independiente de ese producto. La mano de obra primero tiene que ver con... Voy a poner aquí producto 1 y aquí voy a poner, por ejemplo, producto 2. Primero yo voy a constituir el precio de la jornada hombre. En las actividades agropecuarias se establece la mano de obra a través del requerimiento de jornadas hombre. Y supongamos que yo quiero pensar en un sueldo mínimo para un trabajador agrícola que no se le exige más educación que la educación básica. Eso significa que si es una persona a quien yo le voy a pagar el sueldo mínimo, que bruto debieran ser aproximadamente 321.000 pesos, y yo determino obviamente que las horas mensuales en una jornada de 44 horas semanales me debiera dar 193 horas al mes, significa que si yo divido ese sueldo por 193 horas al mes, me va a dar que un trabajador agrícola va a ganar 1.600 pesos por hora. Pero el valor de la jornada involucra al menos 8 horas, ¿cierto? Eso significa que la jornada hombre pagando el sueldo mínimo, pagando solamente el sueldo mínimo, se va a traducir en 13.300 pesos. Voy a colocar acá 13.300 pesos. Si se perdió usted el cálculo como lo hice, retroceda el video y lo va a alcanzar a ver de nuevo. ¿Ya?
no es que no se lo quiera explicar, es que es para mantener la fluidez. La fluidez. ¿Qué fue lo que hice? Acá lo voy a repetir, podría escribir 13.300, pero lo voy a hacer de nuevo. Son 321.000 pesos dividido por 193 horas por 8 horas al día. Ahora usted me dirá, profe, ¿de dónde sacó los 193 horas? Pretty easy. La jornada laboral es de 44 horas semanales, ¿cierto? O sea, una semana corrida de trabajo debiera involucrar en una jornada completa, debiera ser de 44 horas. Ahora, la pregunta es ¿cuántas semanas tiene un mes? Y eso es muy fácil de responder, porque si yo 30, que son los días del mes, lo divido por los días de la semana, me va a dar 4, aproximadamente 3 o 4,29 semanas en un mes. Eso significa que si ese tiempo, las 4,29 semanas, yo la multiplico por las 44 horas semanales legales, me va a dar menos. Me va a dar, perdón, ¿por qué se me fue? Espérate. Me va a dar, antes me daba 193, porque lo hice con 44 horas semanales en vez de las 45. Me va a dar entonces 189 horas al mes. Así lo calculé. ¿Cómo lo hice? Primero obtuve la cantidad de semanas que tiene un mes, que es 4,29 semanas, y lo multipliqué por las 44 horas semanales. Si lo hubiese multiplicado por las 45, me da 193. Ese es el cálculo que yo hice, de ahí vienen las 193 horas. Y como soy picada, lo voy a dejar con las 193 horas. Por lo tanto, si yo al sueldo mínimo de 321.000 pesos brutos lo divido, lo divido por la cantidad de horas que tiene el mes, me da 1.663 pesos. Y si lo multiplico por 8 horas al día, que es lo que debiera tener una jornada hombre, entonces me da 13.300 pesos. Y como soy llora, también voy a dejar ahí los 13.300 pesos cerrados. Esa es la jornada hombre. Entonces yo tengo que determinar, por ejemplo, para un producto, para elaborar un producto 1, cuántas horas voy a usar de esa jornada hombre para ese producto en general. Eso significa que este tipo de cálculos en presupuestos de mano de obra están determinados y sujetos a la cantidad de jornadas hombre establecidas. Y si ustedes lo ven en una ficha técnico-económica de los DEPA, que dice cuántas jornadas hombres se necesitan para distintas actividades agropecuarias, entonces ahí ustedes pueden visualizar y sacar la cuenta por hectárea cuánto necesitan. Y es simplemente una multiplicación. A lo mejor aquí yo voy a colocar que la cantidad de horas que se necesitan, por ejemplo, para la cantidad de horas, por ejemplo, puedo segmentar por actividad, por ejemplo, por aplicación de productos químicos, aplicación de químicos. A lo mejor ahí yo voy a necesitar 2 jornadas hombre para este producto y 4 jornadas hombre para este producto. A lo mejor voy a necesitar más jornadas hombre para desmalezado, no sé, estoy inventando cualquier cosa, lo puse con mayúsculas, sí, desmalezado. Eso significa que en desmalezado voy a necesitar aquí 4 jornadas hombre, aquí voy a necesitar 7 jornadas hombre, ¿cierto? Y finalmente yo voy a tener aquí el total de jornadas hombre, y este total de jornadas hombre a mí me va, aquí puedo sumar, no me deja, no sé dónde está la suma, suma, suma. Yo voy a pedir que me sume estas dos. ¿Me las sumará? ¿No me las sumará? O sea, es tan simple como poner 6. Paréntesis, paréntesis. Así me funciona la fórmula acá. Y acá son 10. Entonces después lo que yo hago es que en mi presupuesto le pongo total de mano de obra y aquí voy a colocar obviamente los 13.300 por el total de horas, me va a dar 79.800 pesos y va a ser exactamente lo mismo aquí. ¿Se fijan? Y así yo voy a obtener mi total total, que va a ser la suma de ambos, que es igual a suma esto con esto. Y ahí está mi total de presupuesto de
mano de obra. Esta es una forma burda de verlo, pero si ustedes se fijan, el presupuesto lo puedo incorporar a través de periodos de tiempo, o sea, las cantidades de jornadas hombres que voy a necesitar en forma mensual, por ejemplo, o también por tarea o por actividad. Ahí va a depender de cómo ustedes deseen construirlo. Si estamos hablando de una evaluación de este ramo, entonces yo les voy a decir, ok, yo les voy a definir de qué forma lo tienen que hacer. ¿Qué es lo que generalmente hace un jefe cuando lo manda a hacer a usted un presupuesto? Y eso es con respecto a la mano de obra. ¿Y qué nos queda para ir cerrando? Déjenme ver que no se me carga la diapo. Dice así, aquí está. Y luego de la mano de obra y de estas consideraciones de la mano de obra, viene nuestro presupuesto de costos indirectos. Hay algunos que hacen un presupuesto aparte de costos directos donde suman la mano de obra y la materia prima. No siempre eso es necesario, pero eso es sujeto al formato que quiera usar la persona que está construyendo este tipo de presupuestos de operaciones. Con respecto a los presupuestos de costos indirectos, dice que muchas organizaciones se consideran los costos indirectos como los costos, por ejemplo, por materiales indirectos y por mano de obra indirecta. Pero en otros casos se consideran como un gasto indirecto o como aquellos que no corresponden a la producción, pero que se enfrentan a ella de alguna forma. Se enfrentan, o sea, no son parte de la producción, pero tienen que ver con la producción. ¿Ya? Por definición, el costo indirecto es aquel costo que afecta el proceso productivo en general de uno o más productos, por lo que no se puede asignar directamente a un solo producto sin usar algún criterio de asignación o de repartición, que es lo que nosotros hicimos en la prueba anterior. Por ejemplo, el arriendo de una nave industrial o el sueldo del personal administrativo. No lo puedo asignar a un producto propiamente tal, pero sí se entiende que es parte ese dinero de la producción. No se puede asignar entonces únicamente a una unidad de referencia concreta, sino que a criterios mucho más generales que van a depender en cierta manera del tipo de producción de la que estamos hablando. Como por ejemplo el consumo del gasto de electricidad, de agua, de almacenamiento, de climatización, etcétera, de un proceso de producción. Están en contraste con el costo directo porque efectivamente no son parte del costo directo. ¿Ya? Y si no les queda clara, aquí hay otra definición. Está constituido por los gastos que no son identificables con una producción o servicio dado. En color se los puse, relacionándose con estos en forma indirecta. Son aquellos que por regla general se originan en otras áreas organizativas de apoyo a las acciones fundamentales de la entidad. Son ejemplos de costos indirectos los administrativos de toda índole, los de reparación y mantenimiento, los cuales se ejecutan con la finalidad de apoyar las acciones que realiza esa misma maquinaria a la que le voy a hacer mantención o mantenimiento. ¿Ya? Ahora entonces usted me dirá, pero profe, ¿pero cómo? Dice gasto. Si yo sé que dice gasto, pero los gastos en el fondo responden a otra cosa. El gasto se refiere a los gastos de administración y ventas, o en algunos casos también se llaman gastos de administración y finanzas, ¿ya? Y estos son constitutivos a ciertas funciones de servicio que forman parte de la organización, donde se les asignan cantidades específicas de dinero para limitar la extensión de sus actividades. Se ajustan clasificando las mismas partidas que los conforman según el periodo o el mes en el cual se estime que se han de originar. Es decir, yo tengo claro en qué momento van a ocurrir esos gastos. Luego se aplican los coeficientes representativos de las variaciones del poder adquisitivo de la moneda ocurrido desde el periodo o el mes de origen estimado hasta la fecha del periodo de cierre de la proyección. Si no entendió nada en el último párrafo, no se preocupe, es súper normal. Lo que me está diciendo es que yo el gasto de administración y venta lo tengo que hacer viajar en el tiempo. Entonces yo más o menos tengo que tener claro cuáles son las variaciones de esos dineros asociados a los gastos de administración y ventas. Pero los gastos de administración y ventas, si bien nosotros sabemos que son costos fijos, son aquellos que no están relacionados de ninguna forma con la producción. Es por eso que la ficha técnico-económica de la ODEPA incorpora todos los gastos de administración, los incorpora dentro de los costos indirectos, porque se asume todo eso está relacionado con la producción. ¿Ya?
Entonces yo hago un presupuesto aparte de los gastos. Y también a veces yo, después de los presupuestos de los costos indirectos, podemos incluir un presupuesto de costos de la producción, justamente para enfrentarlos también con los de gastos de administración y ventas. Una vez que yo he terminado con esta construcción de todos mis presupuestos que forman parte de un presupuesto de operaciones, voy a trabajar con el resultado presupuestario. Y esa va a ser la siguiente cápsula. Así es que si hay algo que no les quede claro, vuelvan a ver este video y si siguen sin quedarles claro, anoten la duda y la conversamos entonces en la siguiente reunión que tengamos nosotros online, donde ahí usted me puede enfrentar y me puede decir, profe, no entendí nada. ¿Ya? Y ahí yo se lo explico. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos en la próxima cápsula. Nos escuchamos.